Sabao. Lucas, ¿andás por ahí? Branco, ¿estás? No te vi entrar. Ezequiel Zacarías, ¿estás por ahí? Presente, profe. Gracias. Bien, la clase pasada habíamos dicho con la profesora Marín que comenzábamos preguntándoles si tenían o habían podido desarrollar el ejercicio del pronto pago laboral y si de ahí había surgido alguna duda para que podamos aclararla. Esto tiene que ver, sin ningún lugar a dudas, y me confieso total y absolutamente responsable de lo que digo, es muy probable que entre en el parcial. Entonces, por eso nos preocupa con Brenda que ustedes realmente hayan entendido la metodología. Sí, profe, se entendió. Bien, Sol, me alegra escucharlo. Florencia. Sí, se entendió. Bien, Luciana. Bien, les cuento, no sé si ustedes lo hacen, pero deberían. En el aula virtual, un alumno hizo una consulta que es bastante interesante porque tiene que ver con un crédito laboral y un pronto pago de un crédito laboral. En el planteo, yo no pude localizar en cuál, supongo que debe ser en el ejercicio que estábamos viendo, donde el síndico no lo admite a ese crédito como pago laboral, como pronto pago, pese a que es laboral y pese a que no tenía, es una sentencia laboral. Quiero aclararles esto que también la profesora lo dejó completamente aclarado. Que el crédito tenga título y origen por el que va a ser válido su reconocimiento, no nos lleva siempre a que va a ser dentro del pronto pago laboral. Básicamente, bien, dame un segundo, termino y te hacer la pregunta y te contesto. Básicamente el tema es así, es un laboral, está en el juicio porque presentó un reclamo judicial y aún no tiene sentencia firme. Entonces, en función de ello, el síndico no puede darle curso porque estaría interrumpiendo un proceso que ya comenzó previo a este otro. Entonces, en función de eso, no significa que no se le va a pagar, sino que cuando la sentencia quede firme, entonces ahí podrá hacer los reclamos necesarios para que se le reconozca en el momento en que no tenga que recurrir más a ningún otro lado su reclamo por el pago. ¿Quedó claro? Bueno, voy a deducir que sí. Abigail, ¿cuál es tu pregunta? Acá la pregunta de Abigail era, ¿te acordás que había quedado la indemnización en el caso de accidente de la 2.2 había quedado como privilegio general? Y en realidad nosotros, cuando la estuvimos analizando primero y llenamos el cuadrito, habíamos identificado que en realidad tenía doble privilegio, podía ser privilegio especial o privilegio general porque estaba incluido en los dos artículos. Acá nosotros, en definitiva, después había quedado como privilegio general porque de la resolución que había emitido el juez, ¿se acuerdan que habíamos leído? El juez la había considerado como un crédito pronto pagable, pero con privilegio general. Y por eso después, en función a eso, nosotros habíamos hecho el plan de pago. Pero en realidad
tiene el doble privilegio especial y general, que era como habíamos sacado originalmente el informe, pero que después el plan de pago sale en función de la resolución del juez. No sé si se entiende, Abigail, la respuesta. Sí, profe, entiendo. Y en el parcial tendríamos que justificar o fundamentar entonces eso bajo nuestro supuesto. Y lo que pasa es que depende cómo esté planteado el parcial. Si el parcial viene planteado primero con la resolución ya, donde ya les define el juez cuáles son los créditos pronto pagables y ya les define también qué privilegio, entonces el plan de pago hay que hacerlo en función a la resolución judicial. Ahora, si el planteo del parcial es desde la parte previa, vale decir, desde que ustedes tienen que identificar como síndicos cuáles son pronto pagables y cuáles no, y determinarle el privilegio, entonces, bueno, ahí en principio será privilegio especial, digamos, ¿sí? Súper, profe. Gracias. Hola, profe. Le hago una pregunta respecto del ejercicio del otro día, a ver si me quedó claro. Entonces, para determinar el monto a percibir, primero tenemos que... Hay alguien más que tiene abierto su micrófono y que no deja que se escuche. Perdón, te escucho de vuelta. Bueno, lo que decía era que para determinar cuánto va a ser el monto a percibir, primero tenemos que tener en cuenta el tope y teniendo en cuenta ese tope, ese monto que obtengamos es lo que vamos a comparar con los fondos que tengamos para ver si alcanza o no, y si no alcanza, ahí recién hacer el prorrateo. Claro, sí, en principio hay que ver, a ver, en primer lugar hay que pagar primero los privilegios especiales y después los privilegios generales. Y en primer lugar hay que ver si la plata que tenemos disponible es suficiente para pagar el total de los privilegios especiales. Si es suficiente, entonces el prorrateo no tiene sentido, digamos. Tiene sentido en la medida de que el dinero no sea suficiente para pagar a todos. Si hay que pagar 1 millón y tenemos 2 millones, entonces la plata sobra, digamos, no hay demasiado. El prorrateo se hace en la medida de que no haya dinero suficiente, digamos. En el primer caso, el dinero era suficiente porque había dos que aplicaban el tope, digamos. Sí, lo que a mí, mi duda era porque, por ejemplo, acá, si nosotros tuviéramos solamente el caso de que los ingresos brutos son 5 millones y por lo tanto tenemos los fondos de 150.000, nosotros para saber que no nos... Ahí creo que era. Como que primero tenemos que hacer un cálculo antes aplicando el tope para ver cuánto sería el monto a percibir, y si no nos alcanza, ahí recién hacer el... Claro, primero ahí en ese caso tendrías como que prorratear, digamos. Lo prorrateás, pero en el primer caso, o sea, haces el prorrateo porque el dinero no te es suficiente, pero en el primer caso, encima, no solo que no es suficiente, bajás, porque creo que el 60 y algo % te da 101, pero vos el 4 salario mínimo vital y móvil lo bajás al tope porque no podés distribuir más de eso. Y ese es el remanente que después te queda para poder pagar el privilegio general. ¿Me seguís? Sí, más o menos, sí. Vos tenías 3 en el caso, ¿sí? Tenías 3. Tenías 3 que no te alcanzaba. Perdón, Brenda. Perdón, Brenda. Por ejemplo, acá encontré, profe. Es lo que... Perdón, Noelia, quiero que me contesten esta pregunta. ¿No dieron en teoría el orden de los privilegios? Sí, profe, pero no, yo lo que le preguntaba es, por ejemplo, yendo al caso de 5 millones, nosotros, como ya hicimos el ejercicio, el que era de 5 millones, el de 15, nosotros si tenemos supuestamente solamente el ejercicio del caso de 5 millones, nosotros primero tendríamos que sacar que el monto a percibir sería 285.000 aplicando el tope, para ahí recién comparar de que no nos va a alcanzar. Claro. No sé si me explico. Sí, está bien. Sí, tenés razón. Si se te hace más fácil analizarlo así, en principio tenés que darte cuenta que no te va a alcanzar la plata, digamos. Después, al que tiene el mayor monto le tenés que bajar, porque en realidad, aún aplicando el prorrateo, el monto es superior al tope, entonces tenés que aplicar tope. Sí, porque por ejemplo acá en el segundo caso, que teníamos 150,
nosotros determinábamos que no nos alcanzaba porque sabíamos que era el monto a percibir era 285. O sea, es como que primero tenemos que hacer un cálculo auxiliar antes para saber que no nos va a alcanzar. Y sí, porque en definitiva el prorrateo tiene solo sentido en la medida que no te alcance la plata. Si te alcanza la plata, el prorrateo no tiene sentido. Gracias, profe. Profe, Camila. buenas tardes, disculpe. Buenas En el tardes. segundo caso, que es cuando nosotros prorrateamos, ¿tenemos que agregar también una columna de insoluto? Sí, mira, en general se agrega esa columna, tanto en el primero como en el segundo se agrega porque siempre lo que te queda insoluto pasa al ejercicio, al mes siguiente, digamos, pasa como saldo de inicio para el mes siguiente para volver a hacer otro plan de pago en la medida que haya saldo insoluto. Así que Ah, sí. ok, profe, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de pronto, Pau, chicos? Este es el momento. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Yo le pregunto, lo de el doble privilegio era porque figuraba como en la enumeración del 241 y del 246. Claro. Por ejemplo, la indemnización por antigüedad no tiene también doble privilegio. Sí. Entonces, por ejemplo, el empleado 1, que la causa es una indemnización por antigüedad, tendría el doble privilegio. Tiene doble privilegio, sí. Está, súper. Gracias. Lo importante para resolver este ejercicio es que ustedes manejen claramente todos aquellos artículos que tienen que ver con el privilegio general, especial y los quirografarios, en el orden en el que la misma ley los indica. Recuerden ustedes que es taxativa, o sea, que tiene que cumplirse sí o sí con esas condiciones. Entonces, en función de eso, si tiene doble privilegio y teniendo en cuenta lo que les acabo de preguntar, el orden de los mismos, entonces lo colocan. Si leen en el 241, 246, 245, 247, Brenda, ayúdame, no sé si me estoy olvidando. 241 y 246, sí. 241 y 246. Léanlo, traten de tenerlo muy presente porque a raíz de su conocimiento van a poder claramente identificar cuál es el privilegio del crédito que se reclama. En este caso puntual del pronto pago, en realidad los privilegios, fíjense que se utilizan exclusivamente para después, como para armar dos grandes grupos, ¿no es cierto? Pero en realidad el objetivo del privilegio, que bueno, por eso de ahí venía la pregunta de Luis, es ver sobre qué se van a cobrar el crédito eventualmente si existe una liquidación, si existe una quiebra. Los créditos con privilegio especial se cobran en principio sobre el producido de algún bien particular. Entonces, por ejemplo, en el caso de remuneraciones, sobre la venta de los bienes muebles, la mercadería y demás. En cambio, los créditos con privilegio general se cobran sobre todo el producido una vez pagados los privilegios especiales y demás, digamos. Por eso, en realidad, estos créditos que tienen doble privilegio se van a cobrar en dos momentos, digamos. Se van a cobrar privilegiadamente sobre las mercaderías y luego van como dentro de los privilegios generales, digamos. Pero acá, en este caso, en el pronto pago, nos sirve exclusivamente para hacer estas dos grandes listas, por decirlo de alguna forma, y entonces, bueno, prorratear uno o el otro. ¿Se entiende? Realmente me asusta el silencio cuando no contesto. El silencio, por eso... esto es exclusivamente, por eso después lo vamos a ver mejor cuando veamos proyecto de distribución, sobre todo, cuál es el objetivo del privilegio en sí, pero en este caso, ahora, digamos, en la parte inicial solamente sirve para esto, para diferenciar entre una lista y otra lista, digamos. Por eso es importante esto que les preguntaba Luis, si ya habían visto el tema de, bueno, el orden de los privilegios y demás. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien abrió su micrófono? Franco, ¿puede ser?
No, Franco, no se te escucha. Si querés podés escribir si estás hablando, podés escribir en el chat porque te escucho muy bajo. No. No. Bien, señores, vamos a dar por terminado el tema entonces y vamos a pasar al próximo ejercicio. En el próximo ejercicio, la guía nos propone seguir trabajando sobre la verificación de los créditos. Perdón, ahí escribió... Ah, bien, perfecto. Les decía entonces que la guía nos propone seguir con el tema de la verificación de créditos. Y nos dice básicamente que hay una empresa que se llama Patas SRL, cuyo concurso preventivo, y se indica claramente cuál es, bajo qué expediente. La fecha del concurso dice que el 1 de noviembre del 2020 lo solicita y el juez fija como fecha límite para pedir la verificación de los créditos el día 15 de marzo. Señores, a nivel de teoría, y estoy hablando específicamente para mi grupo que va a tener que rendir la teoría, estas fechas son más que importantes, porque recuerden que al ser fecha límite, pasada la misma, no se puede solicitar la verificación, van a tener que estar en el estadio de otra figura, que es ir al final y solicitar ahí el reconocimiento. ¿Qué se solicita? Dice, determine el contenido que según la legislación vigente debe tener el informe individual. Efectuar la verificación del crédito, describa las tareas realizadas conforme al artículo 33, indique cuál debería ser la opinión del síndico en su informe individual en cuanto a la procedencia de la verificación, el monto y privilegio, fundamente su respuesta y elabore el informe del artículo 35. Perdón, están viendo mi presentación, ¿no? Sí, Sí, profesora. Bien, perfecto. Proceso de verificación de créditos. Causa o título anterior a la presentación del concurso. Forma de insinuarse en el pasivo concursal. Pronto pago laboral, según el artículo 16, que es el que acabamos de ver. Verificación respectiva del artículo 32 al 38 y la verificación tardía, que era lo que les acabo de decir respecto de la normativa regida por el artículo 56. Todo esto tiene directamente su incidencia en que para ser reconocido tiene que tener sí o sí causa o título anterior a la presentación del concurso. Les mostraba recién en el ejercicio que nos hacía referencia a que el 1 de noviembre pide el concurso. O sea, que tenemos que tener en cuenta que todo lo anterior recién podría incorporarse para resolver la situación de la verificación del mismo. La verificación efectiva está regida por el 32. ¿Y qué nos pide? ¿Cuál es el requisito que nos pide para presentarnos aquí? Dice, por escrito, en duplicado, indicando causa, monto, causa, privilegio y domicilio constituido. Los títulos justificativos en original y 2 copias. ¿Qué estamos diciendo? Que quien cree tener derecho a la verificación de su crédito debe acercarle al síndico toda esta información en original y 2 copias. El original es sellado a efectos de que de evitar cualquier tipo de ¿cómo se dice? Presentación fuera de lugar o duplicar la presentación o todas esas maniobras que pueden ser de carácter delictiva. Entonces, de esa manera el síndico pone en el original su firma, su fecha, o sea, está datado ese documento de manera tal de que no pueda volver a ser presentado. Y 2 copias porque una va a ir al expediente y la otra la va a manejar el síndico para hacer el análisis
si corresponde. Pero fíjense ustedes que, en principio, quien solicita la verificación de su crédito debe hacerlo indicando el monto, la causa, el privilegio, el domicilio constituido. Y fundamentalmente dice títulos justificativos. Y ahora vamos a ver, cuando lo desarrollamos el ejercicio, que no hay en esta parte del proceso nada más importante que la presentación de los títulos justificativos. Ya sea que nosotros como síndico podamos ir a averiguar a la empresa, ya sea porque el deudor o el acreedor lo presente, venga de donde venga, lo importante es que nosotros podamos saber si que lo que se está reclamando tiene su título justificativo. Y cuando hagamos el ejercicio lo vamos a determinar con precisión. Proceso de verificación de crédito dice que tiene efectos de la interrupción de la prescripción. Señores, yo les voy a volver a recordar lo que les dije al principio en una de las clases del comienzo del ciclo lectivo. Tanto en esta materia como en otras materias de quinto año, lo que estamos haciendo es reuniendo toda la información académica que fuimos recibiendo hasta este momento y a partir de aquí aplicarla. Yo no les voy a volver a hablar de la interrupción de la prescripción, pero recuerden ustedes que todos estos efectos tienen una relación directa en la ley de concursos y quiebra. ¿Por qué? Porque realmente hacen a la cuestión principal. El otro efecto importante es que impide la caducidad del derecho y de la instancia. Esto significa que una vez presentado al proceso de verificación, ya no tiene más una fecha de vencimiento y de aquí en adelante, si el síndico le da curso, ya vamos a ver en su momento cómo, cuándo y por qué, ese documento, ese proceso, ese derecho que se supone está adquirido por el acreedor va a continuar más allá del tiempo establecido para su vencimiento. Y por último, necesitamos definitivamente el pago de aranceles, que es básicamente con lo que el síndico va a hacer todo su trabajo, pero existen algún tipo de excepciones. Fundamentalmente tiene que ver con los créditos laborales. En el 34 nos indica, en el artículo 34 nos indica quiénes son los que están legitimados a solicitarlo. El concursado de hecho y acreedores que presentaron solicitudes de verificación. Se agregan al legajo, se presenta al juzgado en juego de copias dentro de las 48 horas y los trabajadores laborales podrán revisar los legajos y solicitar información al síndico. Fíjense ustedes que bajo toda circunstancia la ley está permanentemente... Perdón, avísenle a Camila que en vez de aceptarla la rechacé. Perdón. Que lo pida de nuevo. Les decía que toda la normativa tiende a protegerlo al trabajador, en todas y cada una de las normativas que tienen que ver con sus reclamos. En este caso, tienen como un privilegio respecto de la revisión de los legajos y la solicitud de información al síndico en forma directa. Perdón, los que están en mi grupo, en el WhatsApp, avísenle a Camila que solicite de nuevo el ingreso, por favor. El informe individual de los créditos del artículo 35. Señores, estamos en presencia de uno de los articulados más importantes que tiene la ley de concurso y quiebra en esta instancia. ¿Por qué? Básicamente dice que lo que tenemos que presentar es un dictamen técnico e imparcial a cargo del síndico, con opinión fundada con relación a la procedencia de cada crédito y privilegio invocado.
De hecho, ese informe, como tantos otros informes, no es vinculante y no puede ser impugnado u observado. Perdón, Camila, no me di cuenta, lo hice al revés. Entonces, en función de eso, todos estos artículos son los que yo les sugiero fuertemente su lectura y tratar de conseguir toda la información que pueda respecto del mismo. El artículo 35, y ahora estoy en la ley de concurso y quiebra, quiero reforzar esta parte porque es el desarrollo del ejercicio que vamos a hacer, de los ejercicios que vamos a hacer. Y entonces aquí lo más importante es que nosotros sepamos claramente de qué estamos hablando. El 35 dice, informe individual. De hecho, eso significa que presentados a la verificación, vamos a armar un legajo por cada uno de los que se presenten, con toda la información que nos aporte, con toda la información que nosotros podamos obtener y con toda la información que el concursado pueda brindarnos a efectos de tener una claridad supina respecto de qué vamos a opinar. No se olviden que ponemos en juicio, que ponemos en funcionamiento, que ponemos en juego todo nuestro conocimiento y nuestra experticia respecto de la tarea que vamos a realizar. Por lo tanto, como yo les decía, aquí traemos a colación todo lo que aprendimos de derecho, de hecho, todo lo que aprendimos en matemáticas, todo lo que aprendimos en diferentes asignaturas de las materias que fuimos viendo previamente. ¿Por qué? Porque volcado en este informe individual es el que el juez, pese a no ser vinculante, casi siempre lo toma para determinar luego en sentencia cuáles son los créditos que están admitidos o no. Vencido el plazo para la formulación de observaciones por parte del deudor y los acreedores, en el plazo de 20 días, el síndico deberá redactar un informe sobre cada solicitud de verificación en particular, el que deberá ser presentado al juzgado. De la cantidad de copias y todo lo demás, la contadora Marín les había hablado en la clase anterior, o en una de las primeras. Se debe consignar el nombre completo de cada acreedor, su domicilio real y el constituido, monto y causa del crédito, privilegio y garantías invocadas. Además, debe reseñar la información obtenida, las observaciones que hubiere recibido de las solicitudes por parte del deudor y de los acreedores, y expresar respecto de cada crédito opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito y el privilegio. También debe acompañar una copia que se glosa al legajo a que se refiere el artículo 279, la cual debe quedar a disposición permanente de la interesada para su examen y copia de los legajos. Entonces, señores, básicamente lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos viendo en este artículo, que es el más importante de esta parte de la materia, es nuestra responsabilidad respecto de la realización de este informe individual. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Que una vez reunida toda la información, nosotros como síndico tenemos que hacer, redactar, producir toda la información que el juez va a necesitar a efectos de determinar la procedencia. No podemos aquí mezquinar ningún tipo de información, no podemos mezquinar aquí ningún tipo de datos que obtengamos, ya sea por nuestra cuenta, ya sea aportado o en muchos de los casos, y nos ha tocado seguramente a la contadora Marín y a mí, resolver sobre cuestiones que fueron reclamadas por las partes porque no estaban de acuerdo, y entonces de esa manera nos obliga a una
nueva revisión o por lo menos contestar siempre y cuando, por supuesto, no sean nuevos acreedores que se presenten a la verificación, sino que estoy hablando de una impugnación sobre alguna información que pudimos haber brindado. En función de ello, entonces, señores, el ejercicio continúa mostrándonos lo siguiente. Tenemos varias clases de acreedores. Entonces, los ejercicios que vamos a plantear tienen que ver con varias actividades o dentro de lo que estamos habituados a trabajar en la profesión, podemos hablar de un área comercial, de un área impositiva, de un área laboral, de manera tal de que nosotros tengamos diferentes posiciones para poder contestar en forma completa la situación. Les decía que teníamos que traer sí o sí todos nuestros conocimientos. En este caso es un acreedor comercial. ¿Y por qué? ¿De qué conocimiento estoy hablando? De contabilidad, señores. Aquí no hay ni más ni menos que una situación de saber qué es o cuál es la información que necesito revisar a efectos de la elaboración de ese informe que es tan importante en este periodo del proceso. Dice que se presenta a través de un representante, que es el doctor Julio Zavalía, con poder acreditado y domicilio real y legal en calle 25 de Mayo de Resistencia, juntando los originales de las siguientes facturas por ventas de mercaderías varias en cuenta corriente comercial, pagaderos a 30 días de fecha de compra. ¿Qué estamos diciendo, señores? ¿Recuerdan cuando les dije que debíamos presentar en original los títulos? Estos son los títulos, o sea, toda la documental necesaria, todos los documentos, facturas, notas de crédito, notas de débitos, cheques, toda la información que tenga que ver con la operación comercial realizada, de tal manera que yo pueda analizar, yo síndico pueda analizar si corresponde o no darle lugar a lo solicitado. Hay una factura, la 5562 de fecha 10 de julio por 290.000 pesos, cuya mercadería fue entregada según el remito 5562 de fecha 19 de julio, o sea, unos días después de confeccionada la factura. Hay otra factura, la 8559, donde nos da información de la misma naturaleza. Otra factura más, por 520.000, cuya mercadería fue entregada según un remito de fecha 29 del 11, por 520.000. Se adjunta también un cheque de pago diferido del Banco Nación, librado el 15 del 9, rechazado el 20 del 9 por 150.000 pesos, que corresponde a la factura 8462. La factura 8462 del 15 de junio por 200.000 y mercadería entregada según el remito de fecha 15 de junio. La operación se realizó con una entrega de 50.000 al momento de recibir la mercadería. Se adjunta también una nota de débito por intereses por 56.000 pesos. Abona el arancel e invoca el privilegio general por el total. Señores, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que obrar? Tenemos que, primero, revisar que toda esta documentación que se nos adjunta esté en original. Estoy siguiendo los preceptos impuestos por la Ley de Concurso y Quiebra en su articulado particular. Si alguno de estos documentos, si alguno de estos títulos no están en original, pues no lo puedo recibir y se lo devuelvo a quien me lo trae, indicándole que su procedencia no es válida. Abona el arancel. Señores, cualquiera que reclame un título, cualquiera que reclame la verificación de un crédito, si no abona el arancel,
automáticamente como síndico no le podemos dar curso a su solicitud, excepto los laborales. Tengan en cuenta esto, lean en profundidad cuáles son las excepciones de los aranceles. Y por supuesto, invoca un privilegio general por el total. ¿Qué más? Entonces ahí automáticamente se presenta el cuadrito con toda la información que les acabo de leer y por supuesto la parte del arancel no lo indico, pero solo a efectos porque esta es una planilla informativa nada más. ¿Cuál es el arancel? Señores, el arancel es el 10% del salario mínimo vital y móvil. Nosotros, para esta oportunidad, hemos tomado el arancel que estaba vigente en el mes de mayo, porque después siguió cambiando, porque así es el salario mínimo vital y móvil, cambia permanentemente. Nosotros como síndico, por supuesto, en el momento en el que empezamos a hacer la revisión de la información, entonces ahí sí lo dejamos fijo y trabajamos sobre eso. ¿Qué más? Todo esto está solicitado por el acreedor. Todo esto está solicitado por el acreedor. Nosotros como síndico podemos seguir haciendo averiguaciones. ¿Qué averiguaciones o qué hemos encontrado en esta situación planteada de este acreedor comercial? Este crédito dice que se encuentra observado por el doctor Camor, asesor del deudor, quien acerca al proceso de verificación lo siguiente. Una carta con aviso de retorno notificada al acreedor el 5/11, donde rechaza el débito. Un recibo, el 3698, por el pago total en efectivo de la factura 8559 de 600.000. Esto es lo que acredita el acreedor. Esto es lo que nosotros podemos determinar como una observación desde el punto de vista del acreedor. Y por parte del deudor dice que dicho crédito se encuentra denunciado y contabilizado por 810.000. No registra adeudando la factura 8559, ni el cheque, ni la nota de débito y por supuesto tampoco los aranceles. Entonces, cuando yo tengo que resolver este ejercicio, tengo que leer íntegro el planteo. Yo les pido, por favor, que no se apresuren a realizar o a comenzar el informe, porque obviamente ese es el trabajo que nos pide la realización del informe del artículo 35. Una pregunta, profesor. ¿A qué le llama denunciado? Y bueno, contabilizado, sí, eso entendí, pero denunciado quiere decir que es lo que yo demostré ante el juez, algo así. No, ante el juez no, ante el síndico. Denunciado es presentado ante el síndico. Sí, da la impresión de que el término denuncia aquí se lo utiliza como individualizado, mostrado, expuesto. Esa es el otro significado de la palabra denunciado. O sea, está individualizado, está expuesto, está visibilizado, sería un término actual. Bien, bien, bien. Perdón, te corto un segundito ahí, Luis. Fíjense ustedes que cuando el deudor se presenta a su propio concurso preventivo, dentro de los requisitos que establece el artículo 11, dice que tiene que dar un detalle de los acreedores, de cuáles son sus deudas en definitiva. Entonces, en realidad, ahí me parece que guarda más relación con esto. Cuando el concursado se presentó a su propio concurso, dijo que a este acreedor le debía 810.000 pesos, ¿sí? Está más relacionado, me parece, con el cumplimiento de los requisitos del artículo 11, es decir, que en su momento, recuerden ustedes que tenemos acreedores denunciados, vale decir que ya están reconocidos por el mismo concursado al momento de presentar, y pueden existir después otros que se presenten que no estaban denunciados. Pero cuando
cuando él se presenta al concurso, dice, yo le debo a Luis Rulfo 100.000 pesos por esta y esta y esta y esta factura. Entonces, en este caso, el mismo concursado dice que según sus propios registros, él le debe a este acreedor 810.000 pesos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. El otro ejercicio habla de acreedores fiscales y nos dice que tiene que ver con una deuda previsional donde se presenta también varios títulos, en este caso que se presenta en la FIP, y nos impone de una situación que tiene que ver con el reclamo de una deuda. La otra situación que vamos a ver es la de un acreedor municipalidad de la ciudad de Resistencia. O sea, fíjense que lo que estamos mostrando es que en el concurso vienen, actúan y se encuentran absolutamente todos los actores de que cuando este comerciante realizaba sus operaciones comerciales. Entonces interviene, como le decía, la parte de compra-venta del circuito de compra-venta comercial, pero también tiene que ver con situaciones que se presenten desde el punto de vista fiscal, impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Y el otro ejercicio que se nos presenta es el que tiene que ver con haber tomado un crédito hipotecario y también un reclamo de una situación porque al interrumpirse el acreedor no va a poder seguir pagando, o por lo menos si no existen fondos suficientes no lo va a poder hacer. Y recuerden ustedes que lo que estamos tratando de hacer es determinar si es viable o no, o sea, si realmente lo vamos a reconocer como válido, nosotros no, el juez en realidad, y poder incorporarlo después para realizar los pagos correspondientes. Hay un cuadrito donde nos indican las cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, trae otra vez un acreedor laboral y en este caso vamos a ver cuál es la situación que se presenta. Vamos a tratar de desarrollar alguno de ellos, los que no podamos hacerlo en esta clase y en la que viene, les queda a ustedes como tarea para que lo puedan resolver, o sea, para que puedan realizar el informe. Señores, como cualquier informe, el mismo tiene una figura que, sin lugar a dudas, una forma que sin lugar a dudas está total y absolutamente estandarizada. Tiene, como cualquier informe, un encabezamiento, un cuerpo y un pie. En el mismo, nosotros vamos a tener que individualizar cuál es el... Sin lugar a dudas vamos a tener que poner qué es lo que estamos haciendo. Y en este caso estamos hablando de la realización del informe individual del artículo 35. ¿De quién? De Pacas SRL sobre sus concursos preventivos, que es efectivamente el que estábamos por ver. Indicamos quién es el acreedor y los otros datos son realmente importantes y debe, sin lugar a dudas, tener que colocarse tanto el domicilio real como el constituido. ¿Por qué? Porque puede tener el asiento de sus actividades en un lugar y el asiento comercial en el otro, el domicilio real, perdón, en el otro. Entonces, de esa manera yo tengo como síndico que saber dónde ir a buscar toda la información. Luego tenemos que individualizar cuáles son los montos del crédito. Y nosotros en este caso tenemos básicamente 3 lugares, 3 sitios en donde puedo recabar esta información. La primera dice denunciado por el deudor, solicitado por el acreedor y de los libros del deudor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo toda esta información la voy a tener que conseguir, sin lugar a dudas, del planteo del ejercicio que se me había dado a efectos de poder saber de qué estoy hablando.
Si nosotros sumamos todos estos créditos, vamos a obtener el millón del que estábamos hablando, el 1.616.000 pesos, más el arancel solicitado por el acreedor. Y después dice del libro del deudor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde conseguimos esa información? De toda la situación que se nos había planteado en principio. Por eso les digo, cuando vayan a resolver el ejercicio, por favor, lean la documental que se nos presentó, pero también lean todos los datos conseguidos a efectos de poder tener claro qué es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso dice, por parte del deudor, dicho crédito se encuentra denunciado y contabilizado por 810.000 pesos. Entonces, en función de eso, esa es la información que nosotros tenemos y a esa nos referimos cuando colocamos cuál es el importe del libro del deudor. Profe, Causa, monto y privilegio. Sí, escucho. y ahí denunciado por el deudor, ¿no sería también los 810.000? Porque como decía ahí, denunciado. Decía en el planteo que lo denunciado era 810.000. No te entendí. En denunciado por el deudor, ¿no sería los 810.000 también? Como en el planteo dice que el deudor denunció los 810.000. Sí, la verdad que no sería... A ver, cuando uno tiene cierta gimnasia en la realización de los informes individuales, sabe que el denunciado por el deudor, el monto del crédito denunciado por el deudor siempre termina siendo diferente. Y entonces es preferible no individualizarlo con tanta claridad, excepto que uno tenga. Si querés ponerlo como 810.000, yo te diría que no es la cifra correcta porque habría que sumar denunciado por el deudor. El deudor no denuncia absolutamente nada, el deudor no pone en ningún lugar, no le dice al síndico, mire, yo quiero que... ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay un lugar donde esté denunciado por el deudor el total de los créditos. Entonces, en función de ello, puede podemos o no, como síndico, tener la cifra adecuada para ponerlo. En algunos casos sí nos resulta clara, pero en otros no tanto. Claro, pero me parece que se refiere que, viste, que en el planteo mismo dice que está denunciado por 810.000 pesos. Me parece que sí, que ahí hay un error que Sí, surge. cuando uno además se presenta a un concurso preventivo, ¿no hace la denuncia de esos créditos que debe? Sí, por eso ahí en el mismo planteo del ejercicio dice que el deudor denuncia por 810.000 pesos. Igualmente dice ahí de los libros del deudor. Señores, solucionado el problema. Sí. Bien, causa del crédito. Título, causa y privilegio. Eso es lo que dice básicamente el 35, que nosotros como síndico tenemos que indefectiblemente informar a efectos de que nos quede claramente para poder saber qué es lo que está, cuál es la causa del crédito. ¿Qué significa causa del crédito? Señores, siempre cuando se hace un reclamo, no solamente se tiene que presentar el título, sino que tenemos que tratar de individualizar a qué operación está haciendo referencia para solicitar esta verificación de su crédito. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué estoy tratando de decir? Porque yo puedo, por ejemplo, presentar una factura de venta o pago servicios de un ingeniero, pago servicios de un arquitecto, pero resulta que en la empresa no se ha producido ninguna obra.
Entonces, hay una causa por la que esa factura, por la que esa deuda deba ser verificada. ¿Tengo yo alguna información que me diga que estaba previsto la realización y que eso se pagó? No existe causa, y entonces en función de ello no puedo aceptar ese documento. En este caso, aclaro que es comercial porque es la compra-venta de mercadería, actividad a la que se dedica definitivamente este concursado. Privilegio y garantías invocadas. Señores, que quede claro que quien invoca el privilegio es el acreedor. Y en este caso dice que él cree tener derecho al privilegio general. Nosotros, después del análisis que vamos a hacer, vamos a poder recién determinar si él mismo tiene o no su correlato en el privilegio solicitado. Esta es otra parte importante en el desarrollo de este informe. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a poner de todos los pasos dados para obtener la información, no solamente del monto de su crédito, de la causa del crédito, sino de si corresponde o no con toda la información que pueda recabar. La información obtenida por el síndico, dice, interna y externa. Interna del deudor, la concursada persona jurídica, posee registros contables en los cuales se contabilizan dichos créditos. Externa del acreedor. El acreedor se presenta a través de su apoderado legal, acompañando originales de factura por ventas de mercaderías varias en cuenta corriente comercial a pagar a los 30 días de fecha de factura. Todos estos datos, señores, todos estos datos hacen después a que yo, cuando emita mi opinión, lo haga con la fundamentación suficiente para que el juez, que también puede revisar todo lo que yo le voy a presentar en ese legajo particular del artículo 35, esté o no incluida. Esta es la parte más, si se quiere, complicada. Esta es la parte que yo podría decirles es la que nos va a llevar más tiempo, porque es donde nosotros como síndicos tenemos que informarle al juez de absolutamente toda la información que tenemos disponible. En este caso, y no quiero confundirlos, pero hay un exceso de información. ¿Por qué? Porque como cualquier ejercicio de gabinete, que es lo que yo siempre les digo, que son estos de este tipo, nosotros le hemos agregado toda la información que se supone el síndico podría averiguar. En el caso, cuando se desarrolle, cuando ustedes realicen este trabajo en el parcial, no es necesaria tanta cantidad de información, pero sí que funden. Ahora yo les voy a mostrar cuál es la parte más importante, pero básicamente quiero dejarles claro que esta parte de opinión fundada en este ejercicio es realmente más académico que práctico. El acreedor hace su presentación a esta sindicatura a través de su apoderado legal, Julio Zavalía, con poder acreditado. Fijando domicilio real y legal, aporta a la solicitud de verificación originales de las facturas por venta de mercaderías varias en cuenta corriente comercial, pagaderos a 30 días de fecha de compra, que representan títulos ejecutivos del crédito pretendido. Invoca privilegio general por el total reclamado. Abona arancel conforme lo establecido en el 32. El 32 es el que dice que es el 10% del salario mínimo vital y móvil. Esta sindicatura ha procedido a cotejar la documentación aportada por el acreedor, corroborándose que los montos solicitados no fueron
denunciados y se encuentran contabilizados por 96.000 pesos. Aquí empieza el trabajo del auditor. Nosotros tenemos que revisar de lo aportado, comprobante por comprobante, viendo si realmente están dentro de los preceptos de la compraventa mercantil y básicamente si se ajusta a lo que está convenido. O en este caso, por ejemplo, están pagaderos a 30 días de la fecha de compra. Si la fecha fue del 10 de julio, 30 días sería hasta el pago, correspondería haberlo hecho el 10 de agosto, ¿no es cierto? Entonces, toda esta información que parece poco relevante hace a la realización de toda la información del informe en forma completa. Esta primera parte sí es importante. ¿Por qué? Porque no solamente estoy indicando todos los datos que he recabado, sino que estoy dándole en principio la veracidad del título, la legalidad del título. Me presento las facturas, las mismas son en original, y más que nada, o dentro de todos los requisitos, como yo les decía, abona el arancel, que les recuerdo, si no lo paga, automáticamente queda fuera de la posibilidad de su verificación. La factura 5562 de fecha 10 de julio por un total de 290.000 pesos. La misma es presentada con sus correspondientes remitos de fecha 19 del 7, lo que presupone la entrega de los valores adquiridos por la concursada. Recuerden ustedes que el remito vale título, lo que significa que una vez que está entregado, y esto les estoy diciendo contabilidad del primero, ¿no? Por lo que le doy lugar a la veracidad del título presentado. En consecuencia, corresponde tenerla por acreditada por un total de 290.000, monto por el cual se reconoce la creencia. O sea, yo verifico la factura, veo que corresponde a una operación de compraventa mercantil que tiene que ver con lo pactado entre las partes y que la mercadería fue entregada. De hecho, que la deuda surge y se hace firme con la entrega de la mercadería. Por eso, aquí en este caso, el remito hace que efectivamente nos dé la validez del mismo. La otra factura, la 8559 de fecha 20 de agosto, venciendo de acuerdo a la modalidad de pago establecida el 19 del 9, por un total de 600.000. Es presentada con su correspondiente remito que acredita la entrega de los valores adquiridos por la concursada. Dicha factura se encuentra impugnada por el doctor Javier Camor. Paro ahí, vuelvo al ejercicio y digo, esto es lo que efectivamente yo tengo que tener en cuenta en la realización de este informe. Todos, absolutamente, todos los datos que hagan a la realización de la verificación de este documento. Dice que está impugnada por el doctor Camor, asesor del deudor, quien acerca al proceso de verificación lo siguiente: una carta con aviso de retorno. ¿Qué significa una carta con aviso de retorno? Que efectivamente la otra parte ha sido notificada de que el acreedor rechaza un débito. Entonces, de esta manera no queda firme y es una cuestión a resolver por el síndico si cumple o no con los requisitos necesarios del proceso de la verificación. Pero al estar definitivamente la carta con aviso de retorno, significa que yo tengo que tenerlo en cuenta y tengo que verificar si entonces correspondía o no la realización del débito. También dice que acerca un recibo por el pago total de la factura de 600.000 pesos.
un recibo que definitivamente la deudora, la concursada, no lo tenía porque no lo aporta. Entonces, de esa manera, yo puedo determinar claramente que me voy a los registros, me voy a los libros, me voy a todos los lugares donde yo tengo que necesariamente controlar la existencia de la registración o no de parte de la concursada. Obviamente, la concursada no lo ha contabilizado, porque si no, Camors no lo hubiera impugnado, hubiera dejado que viera. Pero como el síndico está obligado a recibir toda la información y a su vez a verificarla, pudo darse cuenta de que efectivamente dice, por parte del deudor, dicho crédito se encuentra denunciado y contabilizado por 810.000. No registra deuda de la factura 8559, ni el cheque, ni la nota de débito, ni el arancel. Estamos en presencia entonces de una situación que tengo que tener en cuenta. ¿Dónde estaba? Que me perdí. Se encuentra impugnada por Javier Camors, asesor del concursado, quien acerca al proceso de verificación un recibo, el 3698, por pago en efectivo de la factura de mención por un importe de 600.000. Del examen realizado figura el ingreso de los bienes en depósito de la concursada por el importe consignado en el remito. O sea, la concursada recibió la mercadería. De hecho, surge la deuda y queda firme. Por lo que no corresponde su acogimiento teniendo en cuenta el pago realizado por la concursada. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Definitivamente no hubo una registración por la otra parte, y entonces en función de eso se solicita algo que ya había sido cancelado efectivamente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Vamos con la otra factura, la 8570, de fecha 29 de octubre, venciendo de acuerdo a la modalidad de pago el 28 de noviembre, por un total de 520.000. Es presentada con su correspondiente remito, de fecha 29 del 10 por 300.000 y de fecha 10 del 11 por 220.000, que acredita entrega de los valores adquiridos por la concursada. Es menester mencionar que parte de la mercadería adquirida según la factura fueron ingresadas con posterioridad a la presentación del concurso. Recuerden que el concurso se había presentado el 1 de noviembre, ¿no es cierto? Según el remito, asumimos la modalidad de pago pactado de 30 días de fecha factura, teniendo en cuenta que la causa y el título es anterior y que la tradición simbólica, factura, y la entrega efectiva, remito con mercadería, es anterior al informe, corresponde tenerlo por verificado. ¿Recuerdan lo que decíamos? Título anterior. Necesitábamos que los títulos sean anterior a la presentación. Y en este caso se da toda esta circunstancia. Entonces, en función de ello, si bien es cierto, las fechas de pago estarían fuera de ese título anterior, lo mismo está aceptado, están los valores adquiridos por la concursada, están aceptados y nos daría lugar a una situación que tiene que ver entonces con plazos y vencimientos. Pero como es anterior, la recepción de la mercadería es anterior, entonces en función de ello hemos decidido aceptar. Un cheque del Banco Nación. Esa era otra de las circunstancias, que fue rechazado, librado el 15 de septiembre, rechazado el 20 de septiembre, que corresponde a la factura 8462 de junio por 200.000. Consta de la mercadería fue entregada con el remito, etcétera, etcétera. La operación se realizó con la entrega de 50.000, decía.
Al momento de recibir la mercadería y el saldo pagadero a los 90 días con cheque Banco Nación, al respecto, ante la presentación del acreedor de la verificación efectiva, miren, yo voy a resumirles este tema del cheque porque tiene que ver básicamente con todo lo que corresponde a la ley de cheque. Nosotros antes, hace mucho tiempo atrás, se trabajaba de una manera que no era del todo legal. Nosotros, como comerciantes, pactábamos una operación y le decíamos, mire, ¿cómo le voy a pagar? A los 30, 60 y 90 días. Entonces, en función de ello, no existía el cheque de pago diferido. Y entonces, ¿qué hacía el comerciante? Tomaba su chequera y hacía un cheque con fecha del 1 de julio, un cheque con fecha del 1 de agosto, un cheque con fecha del 1 de septiembre. Desde el punto de vista legal, no eran válidos. Esos cheques podían ser presentados a la institución bancaria sobre la que fueron girados y se cobraban si había fondos disponibles sin ningún tipo de problema. Pero por una cuestión comercial, por una cuestión de usos y costumbres, cada una de las partes respetaba. Después nace el cheque de pago diferido y esto queda mucho más claro y entonces de esa manera está, digamos, o se fundamenta por qué se recibe. Recuerdo usted que la modalidad era 30 días fecha de la factura, ¿no es cierto? Y entonces en función de eso, si estamos hablando de 90 días, no estaría siendo clara la situación de la recepción del valor y por qué lo recibí. Dice, después todo lo demás queda a lectura de ustedes. No resulta suficiente que el acreedor que invoque un crédito instrumentado con un pagaré o cheque se limite a afirmar que lo recibió del concursado contra entrega de la mercadería o por un préstamo de dinero. Menos todavía se afirma que un crédito surge del cheque adjunto. ¿Qué estamos intentando mostrar? ¿Qué estamos intentando decir? Que no solamente es necesario, como yo les decía, el título, sino que tenga que tener causa justificada. Yo pude haber entregado ese valor, pero ¿realmente correspondía a la operación que estoy haciendo? Entonces, no me queda claro y digo, contra la validez del pago se argumentó en este caso que el cheque tiene por objeto la cancelación de la factura 8472 por 20.000 y cuya mercadería fue entregada según el remito de fecha 15 de junio. Atento a la observación efectuada por el acreedor, debido a la falta de coincidencia entre la fecha de la factura y la fecha del cheque. La fecha del cheque, fíjense ustedes, es posterior a la fecha de la factura. Hizo ineludible la función del síndico a la hora de la constatación de la veracidad de los créditos insinuados al pasivo concursal, como también la acreditación de la ausencia o falsedad de la causa de la obligación del crédito impugnado, carga de la que no puede exonerarse. Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando nosotros pasa muy seguido que se produzca esta situación en la que frente al llamado al concurso se reúnen 2 o 3 amigos y entonces le entregan un montón de cheques y alegan que corresponde a operaciones, pero no tienen su fundamento, no tienen su causa, no tienen su origen en operaciones que tienen que ver con situaciones que se han producido y sobre todo si las mismas son posteriores a la fecha de la supuesta operación. Entonces, en función de eso, se aplica, sin lugar a dudas, lo establecido por la ley de cheque. Esta sindicatura realizó un trabajo de auditoría donde se constató la operación comercial, la mercadería entregada, el ingreso en fecha indicada en remito en depósito de la concursada. Profesor, perdón, ¿puede ir un poquito más para arriba? ¿Puedo? Porque dentro del 20.000 ese, ¿de dónde sale? Ahí decía
factura a 8462 de fecha del 15 de junio de 2019. Y acá tengo del 15 de junio de 2020. Después perdón. dice de 20.000 pesos. Pero es 200. 200. Bien. Perdón, niña, gracias. Bien. Y ahí en el remito también tendría que ser del 2020. Exactamente. Que soy, pero estuve trabajando. No, te agradezco, lo que pasa es que... Recién aparecí, ya estoy participando. Vi las otras clases, en serio, nadie participa, nadie dice nada, es muy aburrido, ahora van a ver. Bueno, gracias, profesor. Gracias. Bien, de nada, querida. Al contrario, a vos por aclararlo. Esta sindicatura realizó un trabajo de auditoría donde se constató la operación comercial, la mercadería entregada, el ingreso en fecha indicada, en remito, en depósito de la concursada y determina que este medio de pago, el cheque postdatado, se hace de común acuerdo entre las partes librador y beneficiario. Y es común utilizarlo cuando se realizan compras a crédito o simplemente porque el librador no tiene dinero en el momento de emitir el cheque. Entonces, esto era lo que yo le decía. Es una ley vieja. Quedó el ejercicio impuesto de esta naturaleza. Hoy se solucionaría esto y sería viable toda la operación si lo que hubiera entregado era cheque de pagos diferidos, donde sabemos que tiene un vencimiento de un año, que puede tener un vencimiento de un año. Establece que estos tipos de formas de libramiento son inoponibles al concurso preventivo. ¿Por qué son inoponibles? Porque era una operación ilegal, no correspondía. Entonces, en función de ello, no podía ser puesto a consideración porque estaríamos avalando una operación que no estaba prevista y que era ilegal, ya que son de fecha posterior a la fecha en que ocurrieron dichos hechos, fecha de la factura, por lo que resulta no admisible y no verificable en esta instancia. Después tenemos la realización de los intereses. Dice que habíamos presentado una nota de débito por mora automática. Esta sindicatura considera no hacer lugar a esta petición, ya que examinando libros y registros del deudor, no encuentra esta modalidad en cobro de intereses y porcentaje alguno acordado por las partes. Este rubro fue impugnado por el concursado, aportando carta documento. ¿Recuerdan que lo habíamos visto? Con aviso de retorno, donde consta en todos los casos, con el aviso de retorno, que efectivamente la otra parte lo recibió a este acreedor de fecha 15 del 11, donde rechaza el débito por no corresponder. Señores, ¿qué es lo que ocurre hasta acá entonces? De nuevo, el título y la causa. Si no está previsto, si no está convenido, no existe la posibilidad de hacer válido algo unilateralmente. En toda operación de compra-venta hay alguien que compra, hay alguien que vende y en función de ello hay situaciones que quedan automáticamente plasmadas en la operación de acuerdo a la modalidad. Yo puedo comprar a plazo, puedo comprar con tarjeta de débito, puedo comprar con tarjeta de crédito, puedo comprar haciendo referencia o teniendo en cuenta la modalidad que me propone la otra parte, 30, 60, 90, y son todas situaciones que deben estar convenidas entre las partes. Una sola no puede imponer su criterio. Y en este caso no existía este convenio entre las partes de que se cobrarían intereses en función del atraso. Y entonces, en función de ello, ¿qué hace el síndico? Revisa. ¿Qué revisa? ¿Qué puede revisar en este caso? Y los voy a poner a prueba, realmente los voy a poner a prueba. Que los que dieron auditoría empiecen a contestar.
¿Qué voy a revisar? ¿Qué documento voy a revisar para saber cuál es la modalidad impuesta en la compraventa mercantil de esta empresa? ¿Me escucho? Voy a revisar, por ejemplo, los libros de reuniones en donde cuando habilité la empresa dije cuáles iban a ser las modalidades. O sea, como síndico tengo que encontrar un registro lo suficientemente válido. Si estuviéramos hablando de una sociedad anónima, sin lugar a dudas que un libro de reunión de directorio me serviría espectacularmente bien, porque ahí claramente diría que las operaciones las voy a realizar a 30 días, o las voy a pagar o las voy a cobrar a 30 días de la fecha de factura. Y si estoy en presencia de una SRL, seguramente voy a dejar constancia en alguno de los libros que tengo donde registro las reuniones de los socios para que pueda determinar que esa modalidad es válida. Si no la encuentro, entonces definitivamente no la puedo determinar como tal, como válida, digamos. Voy terminando mi informe diciendo y aclarando que el acreedor abonó el arancel del artículo 32 de la ley concursal. ¿Cómo termina el informe del síndico? El informe del síndico, sin lugar a dudas, pone y aconseja. Este término, señores, ustedes lo tienen que tener muy, muy claro. Aconseja. Recuerden ustedes que el informe del artículo 35, como tantos otros informes, no es vinculante al juez. Pero les puedo asegurar, y la contadora Manín, que está en la justicia, no me va a dejar mentir, en el 99% de los casos el juez hace totalmente suyo los informes que nosotros presentamos, siempre y cuando, por supuesto, consten de toda la fuerza, de toda la información realizada en forma clara, concisa y en un lenguaje que el señor juez pueda atender. Dice en la conclusión, estando reunidos porque el 35 pide que nosotros concluyamos, estando reunidos los recaudos de la causa y título anterior, y de acuerdo a lo mencionado precedentemente, aconsejo verificar con la grabación de quirografario de conformidad al siguiente detalle. O sea, toda esta operación de compra-venta no fue alcanzada, y esto lo estuvimos viendo hasta recién, cuando comenzó la clase, dentro de ninguno de los privilegios, ni el general ni el especial. No está previsto, no está indicado que alguna de estas operaciones de compra-venta. Entonces, esta situación se transforma en quirografario. ¿Qué significa quirografario? Que son acreedores comunes, que van a ir a formar parte después de toda una operatoria más que importante. Pero por el momento, al no tener ninguna de las características regidas por el 240 y... Brenda, ayúdame, 247, 245... 241 y 246. Ahí está. Donde indican los privilegios, nosotros entonces armamos un cuadrito y le decimos que por la primera factura reconocemos el monto total de 290.000 y el privilegio que le otorgamos es el del artículo 248, que son los quirografarios. De la factura 8570 hacemos lo mismo por 520.000. Agregamos el arancel de 2.440, o sea, el 10% del salario mínimo vital y móvil, que también es de carácter quirografario, y dejamos indicado que el total que aconsejamos verificar a este acreedor es de 812.440,80.
lo ponemos en letra y números para que quede total y absolutamente claro y agregamos cuál es el privilegio que le hemos asignado. Si nosotros recordamos, ¿qué privilegio pedía este hombre? Este señor pedía que se le dé un privilegio general, ¿recuerdan? Invoca privilegio general por el total. Nosotros vamos al articulado donde nos indican cuáles son las causas para otorgar un privilegio general y vemos que ninguno de ellos se ajusta. Entonces, en función de ello, ¿qué hacemos? Vamos y le damos el privilegio que consideramos al que está alcanzado y lo dejamos por escrito. Terminamos el informe colocando que se debe agregar cada acreedor que pide su verificación va a tener un número de legajo. Entonces, lo individualizamos al informe y pedimos que se agregue el legajo. Firma y sello de la sindicatura, recuerden ustedes que debe guardar sin lugar a dudas todos los recaudos para que el informe sea considerado como tal. Sé que no es tan fácil, sé que les pido que vuelvan a leer los planteos de este ejercicio, que vean cuál es la situación, que tracen la línea de tiempo entre el pedido, entre la fecha, entre el plazo final de verificación y cada una de las situaciones, teniendo en cuenta todas las observaciones que hacen, ya sea en forma interna o en forma externa, ya sea aportada por el deudor, por el acreedor o por el síndico, y a su vez obtenida en forma interna o en forma externa. O sea, antes de hacer cualquier tipo de declaración, antes de terminar nuestro informe, repasemos que todo lo que está escrito corresponda a todo lo que hemos investigado y hemos podido determinar en función de cada una de las situaciones planteadas. Cada uno de ellos solicita y pide sin lugar a dudas lo que cree que le corresponde. Es nuestra responsabilidad como síndico individualizar claramente cuál es esa situación, si el título es válido, si la causa es válida, y asignarle definitivamente, de acuerdo o no a lo solicitado, el privilegio que invoca. Y de esa manera recurro o realizo el informe y lo cierro entregando, por supuesto, con copia para que cada una de las partes tenga lo que he resuelto entregado al juzgado. A renglón seguido es el juez el que determina si va a llevar o no adelante lo recomendado, lo aconsejado, dice el informe, por el síndico. Contadora, agregue. Una pregunta, perdón. ¿Ese arancel, quién lo paga? Efectivamente hablando, ¿quién va a la caja y le da al cajero los 2.000 o está obligado a pagar? Punto primero, no le da al cajero, le da al síndico, que es el que necesita la plata a efectos de poder manejar los gastos internos del concurso. Y lo hace quien solicita la verificación de sus créditos. Bien, entonces el síndico es el que recibe. Sí, señorita. Ah, re bien. Pobre síndico, digo yo, porque ¿cuándo cobra? Sí, porque... Bien. Sí, en realidad es más como que fuera un anticipo de gastos, digamos, más que un cobro, no es el cobro del después él no lo tiene que rendir, pero en realidad es para que el síndico pueda hacer el proceso de verificación de créditos y todo lo que es inherente, digamos, y que obviamente esa plata no salga de su bolsillo. O sea que en realidad lo paga, se entiende que lo paga la verificación. El pretenso acreedor, pero si eventualmente este acreedor termina siendo verificado y demás, fíjate que pasa a ser parte de los créditos del concurso, digamos, así que eventualmente lo va a pagar el deudor, se supone que lo va a pagar el concursado, el deudor, digamos, cuando pague todos sus créditos, ¿no es cierto? Pero lo adelanta el acreedor. ¿Se entiende que la arancel formaría parte de otra deuda del concurso? Claro. Sí,
Sí, por eso estaba preguntando después de dónde salía esa plata. O sea, yo hoy necesito que me verifiquen este crédito comercial, no estamos hablando laboral. Bueno, listo, voy. Y además, entonces, como soy el que quiero, yo tengo que ir y llevarle la plata al síndico, y después eso forma parte de la masa, sería bien. Sí, de la masa concursal. Bien expresado, realmente el término corresponde. No sé si, yo lo único que quiero saber, y quiero estar segura que ustedes entienden cuál es el objetivo de este informe individual. El contador fue desarrollando, en definitiva, lo que dice el artículo 35, digamos, que determina cuáles son los requisitos del informe individual. Pero lo que yo quiero que entiendan, que el objetivo de esto, de que el síndico emita este informe individual, es que, a ver, hay un proceso acá. El primero, hay acreedores que están pretendiendo entrar al concurso. Eso es el pedido de verificación de crédito. El síndico, ¿qué hace? Recibe todas las solicitudes de crédito, de verificación de crédito, y empieza a analizar con toda la documentación que tiene disponible. Es una especie de auditoría que hace. ¿De qué? De la documentación del mismo concursado, de la documentación que aportan los pretensos acreedores, de cualquier otro tipo de información que podría llegar a ver en el medio. Y con eso emite estos informes individuales por cada uno de los acreedores, por eso que se llama individual. Emite un informe y le dice al juez: bueno, juez, mirá, este acreedor pidió verificar su crédito por 100.000, pero de acuerdo a toda esta información que yo obtuve, le corresponde un crédito por 80, ¿sí? Y eso es lo que hace y aconseja, en definitiva, cuánto, de acuerdo al criterio profesional del contador público, cuánto le correspondería percibir, digamos, a este acreedor. Y luego de esto, ¿qué pasa? El juez recibe toda esta información, todos estos informes individuales, y emite una resolución de procedencia y determina cuáles créditos sí corresponden al concurso y cuáles no. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes se ubiquen desde qué punto estamos. Nosotros que somos los síndicos, estamos desde el punto de vista de que recibimos la información, hacemos una auditoría y luego le damos una opinión fundada, dice el artículo 35, al juez, diciendo qué crédito correspondería a nuestro criterio profesional y cuáles no. Como siempre, después, los informes no son nunca vinculantes y el juez, en definitiva, determina cuáles sí y cuáles no. Pero lo que yo quiero es que ustedes se ubiquen en qué parte del proceso estamos. ¿Se entiende? Ustedes esto lo vieron en teoría, pero quiero saber si están entendiendo desde qué lugar estamos ubicados nosotros. ¿O estamos? Sí, profe. Bien, estamos. Por ahí lo que obviamente entiendo es que obviamente que el síndico deberá verificar todos los créditos, a pesar que estén denunciados o no, obviamente por el concursado, pero el mayor problema o complejidad será cuando lo denunciado por el concursado no coincide con lo pretendido por los acreedores. Ahí hay que empezar a ver qué es lo correcto, más salomónico, digamos. No solo eso, en realidad muchas veces pasa que el concursado tiene acreedores amigos. Entonces, en realidad... Por eso hay que verificar todos primero, independientemente. No, al revés, te diría yo. A ver, acá lo que tiene que hacer justamente el síndico... Perdón, que no infle el pasivo. Claro, que ese crédito, porque el objetivo es que asegurarse que el pasivo no esté engordado, digamos, no infle, como dice Sandra, porque si no, que va a haber, o sea, lo que se está buscando es en principio cristalizar ese pasivo, decir exactamente cuál es la deuda y que esa deuda esté documentada, tenga un origen cierto, ¿sí? Porque si no, si inflamos el pasivo, queda en detrimento a aquellos acreedores que son verdaderos. Vamos a suponer, yo entro en concurso y yo tengo a mi amigo Luis, que es mi acreedor, que realmente es mi acreedor, ¿sí? Pero a su vez también es mi amigo. Y entonces, ¿qué le digo yo? En realidad yo a vos te debo 5.000 pesos, pero ¿sabes qué? Hagamos este cheque. Antes de presentarme al concurso, hagamos este cheque por 50.000 pesos y entonces vos entrás al concurso por 50.000 y no por 5. Y entonces después vos cobrás ese cheque y me das la plata a mí.
¿sí? O vamos 50 y 50, o de la forma que sea. decisión, ¿no? Entonces, cuando hay que decidir si aceptan o no el acuerdo, ¿no? Claro, ahí va, el peso de él en la mayoría va a ser mayor también, digamos. Pero lo que yo quiero decir es que en definitiva lo que busca el síndico, lo que tiene que hacer es asegurar que el pasivo que se está en definitiva por verificar sea cierto, o sea, que no se esté por maniobras fraudulentas perjudicando al resto de los acreedores, ¿sí? Entonces yo no te diría que tiene que verificar todo, no, al revés, tiene que asegurarse que lo que está por aconsejar para verificar tenga causa o título anterior. Por eso es que de hecho el pagaré en sí mismo, el cheque en sí mismo, no son documentos suficientes, porque la ley de concursos y quiebra dice que tiene que estar demostrada la causa. El cheque no te dice qué causa. Yo traigo un cheque y dice que hay que cobrar, o que tengo que cobrar, o un pagaré 10.000 pesos, ¿sí? Un pagaré de 10.000 pesos. Dice que voy a pagar 10.000 pesos, pero no dice el origen. Y por eso es que ese no es documento suficiente. Para poder verificar un pagaré dentro de un concurso y quiebra, tengo que demostrar cuál es el origen de ese pagaré. Por ejemplo, que le vendió al concursado mercaderías por 10.000 pesos, de acuerdo a esta factura, de acuerdo a este remito, y entonces le entregó este pagaré por 10.000 pesos. O sea, hay que ubicarse dentro de los principios propios de la ley de concursos y quiebra, que dice exactamente que tienen que demostrar monto, causa y privilegio anterior al proceso, ¿sí? No sé si se entendió. Bien, señores, como estamos excedidos, reitero lo mismo que le decimos siempre. En los primeros 5 o 10 minutos de la próxima clase seguimos respondiendo todas las preguntas. Yo les pido que por favor tengan la gentileza de ver las otras situaciones y vayan intentando adelantarlas para que podamos ver en la próxima clase un poco más rápido ya y más en concreto, sin tanto detalle, la confección de este artículo, del informe del artículo 35, de todo el resto de las acreencias que habían quedado. Lo que sí capaz que, Luis, si te parece, me pasás y yo les subo esto como modelo para que les quede. Perfecto, perfecto, cómo no. ¿Cómo no? Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Vayan a clase de teoría, por favor. Nos vemos el jueves. Profe. Chao, gracias.